Entonces, Buen día. buen día, buen día. Hoy comenzamos la clase teórica bueno, primero les vamos a indicar que tenemos las clases teóricas hoy, que es 13, tenemos el 20 de agosto y el 27 de agosto. Y el 5 de septiembre ya tenemos el examen, el segundo parcial, igualmente eh, por, por plataforma vamos a dar examen ya como la anterior vez. Entonces continuaremos estas clases que nos quedamos la anterior vez en la técnica anestésica regional troncular o de conducción. Para realizar esta técnica, que realmente es una de las técnicas más complicadas a veces, que no siempre uno realiza una buena técnica de esta región, primeramente lo que hay que saber es los reparos anatómicos. Reparos anatómicos para ver exactamente dónde está ubicada la entrada de este dentario inferior a la altura de la espina de Spica, en el agujero dentario inferior. Y los reparos anatómicos son la línea oblicua externa e interna, como ustedes ven en la diapositiva, la línea oblicua externa, interna, la línea oblicua externa e interna, el ligamento periodontal, donde se ve aquí en la segunda diapositiva ven una línea bien finita que va bajando justo donde la aguja está, ahí va bajando y de la parte superior va bajando a la parte inferior. Cuando está por arriba se llama el ligamento periomaxilar y cuando está ya abajo el ligamento pterigomandibular. El pterigomandibular, el ligamento pterigomandibular es uno de los reparos anatómicos. Otros reparos anatómicos son las superficies oclusales molares inferiores. Son reparos anatómicos que nos ayudan para esta técnica. Otro reparo es el triángulo retromolar. Otro es el borde posterior de la mandíbula y la cresta oblicua externa. Son reparos anatómicos que nos ayudan para poder ubicar esta técnica, y se aconseja cuando son niños, se aconseja usar la aguja media, no la larga, para evitar, por ejemplo, que profundicemos esta técnica y podamos producir iatrogenias. La aguja media tiene suficiente dimensión porque tenemos que por lo menos unos 2 centímetros tenemos que entrar con la aguja a los 2 centímetros, 2,5 está ya ubicada la entrada del agujero dentario, o sea, la entrada del nervio dentario inferior. Aquí tenemos ya algunas indicaciones, por ejemplo, aquí es la entrada el 1 es la entrada del nervio dentario inferior, el 2 es el nervio lingual, el 3 es el nervio bucal. Y aquí hay una cosa muy singular, que cuando el nervio dentario inferior, antes de entrar por el agujero dentario inferior, emite una colateral, que es es el músculo miloioideo. Aquí está con 4, aquí se han equivocado. El, el 2 es el lingual y este 2 que está por debajo es el nervio miloioideo, que aquí donde está el 1 está el nervio dentario inferior, que antes de entrar
al agujero dentario, emite una colateral que es el nervio miloioideo. Ya aquí tenemos el dentario inferior, tenemos el nervio lingual, y tenemos el músculo pterigoideo. Y aquí podemos observar las variaciones de la posición de la espina de Spick. Aquí en la diapositiva A es una mandíbula infantil donde se coloca a la altura de las caras oclusales. De los molares inferiores y nos da casi donde está ubicado la entrada del agujero del dentario inferior. En el B ya es una persona adulta, y cuando ya es una persona adulta ya se coloca no a la altura de las caras oclusales, sino 1.5 milímetros por encima. Y si es una pieza, una mandíbula desdentada de una persona mayor, ya se ubica a la altura de 2.5, donde se halla la entrada del dentario inferior. Luego tenemos aquí una técnica indirecta al nervio dentario inferior. Algunos autores dicen que primero se tiene que usar una aguja larga, pero esto son para aquellas personas que están aprendiendo a realizar esta técnica. ¿Ya? Esta técnica, llamada también método de báscula, llamada también una técnica 1, 2, 3, porque se hace en 3 tiempos. Esta técnica es, primeramente, ustedes ven el número 2. El primer tiempo es cuando la jeringa reposa sobre las caras oclusales de los molares del mismo lado, homolaterales. Usted agarra esto y perfora la mucosa. Perfora la mucosa hasta chocar con el hueso, con el trígono retromolar. Aquí usted coloca y va directamente a chocar con el trígono retromolar, que posiblemente ya introducimos unos 5 milímetros como máximo el hacer este primer tiempo. Y el segundo tiempo es que una vez que ha chocado al trígono retromolar, se lleva la jeringa hacia la comisura labial. Como ustedes ven, el 2, aquí es el 1. Se lleva esta jeringa hacia la comisura labial, o sea, se lleva hacia afuera, sin sacar la aguja, nada, se lleva ahí mismo hacia la comisura labial. ¿Esto para qué? Esto para superar el obstáculo que a ese nivel existe en la cresta temporal. Se lleva hacia la comisura labial del mismo lado, y al realizar esto se evita ya chocar con la cresta temporal, y luego se va introduciendo
por lo menos unos 10 milímetros más al espacio pterigomandibular, para luego el tiempo 3, una vez que ha vencido esta cresta, ya se lleva la jeringa al lado opuesto, es decir, al lado contralateral, más o menos a la altura de los premolares, como ven aquí ustedes en la diapositiva de lo que hemos llevado hacia la comisura, estamos llevando ya hacia la altura del otro lado, hacia los premolares, donde entramos en el espacio pterigomandibular. Ya su recorrido es de 10 milímetros. El tiempo que llevamos ahí, podemos incluso al querer colocar, antes de colocar, se puede anestesiar el nervio lingual. Y luego vamos recorriendo hasta llegar a la entrada del conducto, donde va a entrar el nervio dentario inferior. Dijimos que aquí, antes de entrar, da una colateral, que es el nervio miloioideo. Eso es la técnica indirecta del dentario inferior, pero en pediatría se aconseja no usar esta técnica porque es muy, se tarda mucho y es muy molestoso para el niño. Para el niño, en pediatría, lo mejor es que pueda usted usar la técnica directa. Luego tenemos el nervio bucal. Ya dijimos, el nervio bucal, que es una rama sensitiva del nervio mandibular. El nervio bucal está aquí, donde es el 1, el nervio lingual, el 3, que es una rama terminal del nervio mandibular, y el nervio dentario inferior, que es el 2. Esas son los nervios que usted tendría que anestesiar para poder realizar cualquier trabajo en la arcada inferior. Cuando usted va a anestesiar al nervio lingual, el nervio lingual, que es el 2 aquí, el nervio lingual, la anestesia 2/3 anteriores de la hemilengua, aparte de anestesiar de la parte lingual, también anestesia 2/3 de la anteriores en mi lengua, también anestesia el surco gingival de la mucosa y la encía por lingual. El nervio bucal viene aquí, ustedes ven esta rama en la A, una vista frontal, una vista lateral, el nervio vestibular, el nervio bucal, y usted puede anestesiar el nervio bucal a esta altura, y así realiza la anestesia lingual y bucal. Pero en la clínica se acostumbra colocar, para estar más seguro, usted colocar
la técnica al dentario inferior, colocar 2/3 de anestésico del tubo y el otro, que el otro tercio usted puede colocar a la altura de la pieza que va a tratar por vestibular y por lingual. Así se asegura para que pueda usted realizar un aislado absoluto en toda esa zona y o si es que va a ser una exodoncia, bueno, pues cerrar el circuito con estas dos tipos de anestesia que es en el vestibular anterior por el inferior y por lingual. Luego tenemos, para que pueda usted anestesiar, el nervio mentoniano. El nervio alveolar inferior, el dentario inferior, se divide en dos terminales. El nervio mentoniano, que proporciona filetes sensitivos para la mucosa, se divide en dos terminales, uno el nervio mentoniano y el otro el nervio incisivo inferior. El nervio mentoniano es aquella que proporciona filetes sensitivos para la mucosa, piel, labio inferior y el mentón. El nervio mentoniano va a anestesiar mucosa, piel, labio inferior y el mentón. El nervio incisivo inferior es aquella que anestesia las estructuras periodontales de la región incisivo canino y las pulpas de estos dientes. Es decir, el nervio incisivo inferior anestesia estructuras duras y el nervio mentoniano estructuras blandas. Para explicarles mejor, el nervio mentoniano es el que emerge del agujero mentoniano. Por aquí está pasando el dentario inferior, por entre esta estructura ósea, va pasando y al llegar al agujero mentoniano, este nervio mentoniano sale hacia afuera, hacia la superficie, inervando los tejidos blandos. En cambio, el nervio incisivo inferior no sale por el agujero mentoniano, sino sigue el curso con el dentario inferior por dentro de la estructura ósea. Por aquí está viniendo el dentario inferior, llega a este punto, emerge el nervio mentoniano. El incisivo continúa por dentro de esa estructura ósea, continúa juntamente con el dentario inferior, pero a este nivel ya se llama el nervio incisivo inferior. No se olviden que el incisivo inferior agarra estructuras duras, estructuras periodontales, hueso, pulpa, y el nervio mentoniano solamente proporciona y anestesia estructuras blandas, como ser mucosa, piel, labio inferior y el mentón. Ahora llevaremos otra técnica que llamada la técnica intrapapilar. Esta se usa bastante en pediatría, especialmente para niños pequeños que no se dejan a veces anestesiar por palatino, porque aunque usted ponga un gel, un tópico
anestésico tópico por el palatino, por ser bien inervado esta zona, molesta. Ya dijimos que por vestibular en el surco, en el fondo del surco, por ser no está bien inervado, entonces no molesta mucho la anestesia, pero por palatino molesta, y muchas veces el niño pequeño no se deja. Entonces se usa esta técnica intrapapilar, que primeramente se anestesia la mucosa vestibular, una infiltrativa por vestibular. Una vez, después de 3 minutos o 5, una vez usted tiene que testar con una sonda, ver si esa zona de la papila ya no molesta, ya está anestesiado. Entonces, recién, después de hacer esta anestesia por vestibular infiltrativa, recién usted puede introducir la aguja en la papila con dirección hacia el palatino o lingual si es inferior. En este caso, con dirección a palatino. Y va introduciendo la aguja poco a poco, y al introducir va colocando anestesia en todo el trayecto. Introduce de tal manera que cuando esta aguja esté cerca de la zona palatina, usted va a ver que esta zona se vuelve isquémica, porque ya está introducido líquido anestésico. Y usted ve isquémico, entonces saca la aguja y coloca por palatino, porque ya está anestesiado. Coloca un poco, aumenta un poco de anestesia, y ya tiene hecha la técnica intrapapilar. Esta técnica se le realiza para anestesiar por palatino. Luego tenemos la intraligamentosa. Esta intraligamentosa se usa cuando la técnica infiltrativa o por bloqueo falla. Aquí tiene que introducir la solución por vía periodonto. No puede usted hacer esta técnica si el paciente tiene enfermedad periodontal o una inflamación. Antes existían estas jeringas especiales, el Peripress y Parajet, para hacer esta técnica intraligamentosa, porque antes los anestésicos venían en tubos de vidrio. Hoy vienen ya con otro material tipo plástico, y esos de vidrio, para hacer esta técnica se necesita mucha fuerza, y muchas veces en la carpule, por hacer tanta fuerza, sabe quebrarse el vidrio hacia el tubo de anestésico. Y para evitar esos problemas usaban esto y colocaban aquí adentro el tubo bien protegido, o aquí en forma de lapicera bien protegido. Por más que se fracture o se rompa el vidrio del tubo, no había ningún peligro. Pero ahora ya, como los tubos anestésicos, pocos ya vienen en vidrio, más vienen casi en un plástico especial, entonces ya no hay el peligro de que pueda quebrarse o fracturarse esos tubos de vidrio, y estos ya han pasado a la historia, estas jeringas especiales para hacer una técnica intraligamentosa. Aquí está la técnica intraligamentosa, que se coloca en el ligamento periodontal. Normalmente esta técnica se usa cuando usted va a hacer una exodoncia,
porque a veces cuando usted hace una exodoncia, está empezando a ensanchar el alveolo con, con el instrumental, entonces al nivel de las raíces a veces, porque de repente existe alguna infección molesta y la anestesia no ha hecho efecto a ese nivel, entonces lo que usted tiene que hacer es, al ensanchar el alveolo, existe un espacio ya, y aproveche ese espacio para llegar, para poner por la zona intraligamentosa, colocar la aguja hasta donde le permita introducir. Una vez que ha introducido la aguja, para saber si está haciendo efecto, usted tiene que colocar el líquido, y es bien difícil, necesita mucha fuerza para poder entrar el líquido en esa zona. Por eso es que a veces con esos tubos de vidrio se rompían. Entonces, si es que usted coloca y existe bastante presión, usted coloca, quiere decir que está llegando a la zona intraligamentosa. Pero si usted coloca la aguja y al depositar el líquido no existe presión, entonces no está llegando a la zona que queremos. Tiene que ser con presión, tiene que colocar. Esa es la técnica intraligamentos. Luego, para terminar, tenemos accidentes y complicaciones de la anestesia local. Ya dijimos más antes que incluso vimos cuánto de tubo anestésico puede recibir un niño para evitar problemas, y también aquí existen accidentes y complicaciones de la anestesia local. Pueden ocurrir estos accidentes durante la anestesia local, en la fase preoperatoria, en la fase operatoria, también pueden producirse en la fase postoperatoria. Y estos accidentes y complicaciones son, uno, complicaciones locales, y estos se dividen en inmediatos y mediatos. El otro son complicaciones generales. Las complicaciones inmediatas son accidentes inmediatos, son rotura de aguja, lesiones vasculares, hematoma y parálisis facial. En la rotura de aguja, este accidente está asociado a movimientos bruscos del paciente. Por eso es que se tiene que tener mucho cuidado y no introducir la aguja desprevenido al paciente. Puede existir una reacción del niño y puede hacer un movimiento brusco de tal manera que podría fracturarse la aguja. No tiene que introducir totalmente la aguja, porque puede fracturarse justo a la entrada cuando está comenzando la aguja. No sorprender al paciente en las técnicas, no forzar la aguja, y más importante es usar agujas nuevas. Por eso existen ahora las agujas desechables. El tratamiento es extraer de inmediato. Ustedes ven aquí en la figura 3 algún vestigio de aguja. Mire, una fractura de aguja, tiene que ser inmediatamente hacer un corte
ubicar dónde está la aguja. Claro, una radiografía tiene que ser para ubicar dónde está y extraer la aguja. Aquí está la aguja extraída y aquí ya está sin problemas. Y esto tiene que ser inmediato. Pero para evitar estas cosas tienen que usar agujas nuevas. Con estas agujas desechables ya no existe mucho este problema, ya no existe mucho este accidente. Antes, cuando no habían estas agujas desechables, descartables, se volvía a usar las agujas, se las hacía hervir por lo menos para usar unas 2 o 3 veces, porque no habían estas agujas desechables. Ahora con estas agujas desechables no hay mucho problema. Otro accidente inmediato es el hematoma, es decir, que usted ha habido un extravasamiento de sangre a los tejidos por una punción a un vaso. Esto sucede porque ha realizado una técnica inadecuada. Por eso es que se coloca la aguja cuando usted hace la anestesia, un poquito tiene que succionar antes de colocar. Si usted succiona y ve que está saliendo por el tubo un hilito de sangre, es que usted está en un vaso. Entonces tiene que volver a sacar y colocar. Al succionar no tiene que no tiene que salir nada de sangre por una técnica inadecuada. El tratamiento es aplicar bolsas de hielo, informar al padre sobre todo que no existe gravedad. Esto, una vez que ceda el anestésico, también va a ceder este hematoma. Luego tenemos lo que se llama la parálisis facial. Esta es cuando se inyecta la glándula parótida y existe una parálisis del nervio facial. Esto se caracteriza por caída del párpado, el globo ocular proyectado hacia arriba, caída o desviación de los labios. No requiere ningún tratamiento. Si molesta, aquí lo que tiene que hacer es medicar algún analgésico. Pero esto, una vez que ceda la anestesia, entonces ya va a empezar a mejorar esta parálisis facial. Esto ocurre cuando usted coloca anestesia al nervio dentario inferior, cuando usted no toca hueso y sigue llevando hacia atrás y sigue profundizando la aguja sin tocar hueso, y usted coloca la anestesia después de haber introducido casi toda la aguja y llega a una glándula que es la parótida y ocasiona una parálisis. Por eso es que cuando tenga que hacer una técnica al dentario inferior, tiene que tocar hueso. Si no toca hueso, mejor es que vuelva a repetir la técnica, porque puede producir esta parálisis facial por querer encontrar el hueso y no encontrar y seguir profundizando la aguja, y como no encuentra hueso, usted piensa que ya es mejor depositar ahí el líquido y puede usted inyectar a la glándula parótida. Ya tiene que tener mucho cuidado.
Luego tenemos otro que es la persistencia de la anestesia. Es decir, la anestesia se prolonga por varios días porque existe un desgarro del nervio o una hemorragia de la vaina neural. Esto produce cuando usted usa una aguja con su bisel en mal estado, es decir, cuando usa varias veces la misma aguja. Por eso es bueno usar agujas desechables y descartar esa aguja para otro paciente. ¿Ya? Esto no requiere tratamiento. Luego tenemos la úlcera traumática. Es por realizar un bloqueo mandibular. El niño se muerde el labio carrillo y esto es una falta de orientación de parte del profesional al niño y al acompañante. El tratamiento enjuagatorio es con agua tibia y sal para promover la asepsia local. Esto ocurre cuando nosotros nos descuidamos para explicarles al niño que la técnica al dentario inferior también abarca parte del labio y que tiene que cuidarse de no morder, de no estar constantemente tocándose el labio, claro, porque está anestesiado, es una sensación rara, y decirle al niño que no se muerda, porque si se muerde va a existir esa úlcera traumática. Luego tenemos la descamación de la piel. Una alteración de la piel es porque también siente esta parte que está anestesiado, o sea, no siente nada de dolor, y empieza a frotarse, se refriega constantemente el niño y existe esta descamación de la piel. Esto también es falta de orientación al niño y al padre. Tratamiento es asepsia local, orientación a los padres, higiene de las manos y uñas. Luego tenemos otro accidente, que es la contractura de la musculatura mandibular. Aquí existe una limitación de los movimientos de apertura y cierre. Aquí existe un trauma al músculo pterigoideo interno, ya sea por soluciones irritantes, por inserción de la aguja o por una infección. Aquí es donde se limita los movimientos de apertura y cierre. Aquí tratamiento es ejercicios, analgésico, antibiótico y calor. El paciente se queda, no puede cerrar. Y esto también, una vez que ceda el anestésico, va a empezar a ceder. Si molesta, recetar analgésicos, antibióticos. Luego tenemos las complicaciones de orden general. Es la sobredosis, es colocar en demasía el anestésico. Cuando existe una concentración alta de la droga que va al cerebro por vía sanguínea, es una sobredosis, provoca una reacción bifásica. Existe una reacción severa
con convulsiones. En este caso, si existe una reacción severa, hay que oxigenar, medicar, barbitúricos, Valium, y existe una reacción ligera. Si es una reacción ligera, no es necesario ningún tratamiento en este tipo de sobredosis. La otra es la reacción alérgica también. Existe una reacciones alérgicas, respuesta antígeno-anticuerpo por la liberación de la histamina. Aquí existe una reacción anafiláctica, y esta reacción anafiláctica es dificultad al respirar, puede haber un colapso cardiovascular, pérdida de conocimiento o cianosis. El tratamiento es Trendelenburgo, oxigenar en realidad para que exista irrigación a niveles altos, es decir, la cabeza, porque muchas veces por diferentes motivos puede producir esto, y es colocar Trendelenburgo y en forma con la cabeza baja, o si no, lo que puede hacer es agarrar al niño que está sentado, apretar, hacer que su cabeza pueda tocar sus pies para que esa circulación pueda subir hacia la parte del cerebro y evitar estas reacciones. Luego tenemos una reacción vasovagal. Esta no depende de la anestesia local. Esta reacción vasovagal se origina por una raíz psicógena, es decir, por miedo, por el miedo, tiene como raíz el miedo. Y puede producir el miedo lipotimia, que es un shock neurógeno, y puede producir palidez, taquicardia, sudoración, pulso rápido, y el tratamiento es igual un Trendelenburgo. Con esto, jóvenes, terminamos todo lo que se relaciona a las técnicas anestésicas y los anestésicos en general. ¿Ya? El viernes próximo ya llevaremos lo que es la cirugía en odontopediatría. Entonces, hasta el viernes. Muchas gracias, jóvenes. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, hijo.